Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones, con un servidor Andrés Mares. Transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ Conectados Contigo en el 100.3 de FM y 1200 de AM desde la bellísima ciudad de Santiago de Querétaro, en México. Y recordándoles, como ya es costumbre, que nos pueden también seguir a través de nuestra página de internet www.rtq.mx y si quieren verlo después grabado, pues en la página de YouTube o en el canal de YouTube, Andrés Mares, en la lista de reproducción, reflexiones, ahí estamos también. Y hoy vamos a reflexionar sobre el empoderamiento. Es una palabra que todavía de manera reciente se puso como de moda, aunque ya es un término que lleva por lo menos un par de décadas que se planteó como parte del argot del desarrollo humano, pero me parece que vale la pena considerarlo con detenimiento y distinguirlo de interpretaciones que me parece se han dado de manera indebida sobre este término, que además en el español, pues propiamente hablando, no existía como tal hace unos años. ¿Qué significa empoderarse? ¿O qué suele entender la gente por empoderamiento? Pues una especie de fuerza que se adquiere de manera adicional o por primera vez para hacer frente a una realidad determinada que es adversa y que se busca superar, que se busca corregir, que se busca arreglar o inclusive hasta eliminar. El empoderamiento como tal pues haría referencia a una determinación personal para sobreponerse a cierta adversidad y lograr cierto resultado a pesar de dicha adversidad. Empoderarse en este sentido pues implica un crecerse a sí mismo y vamos a reflexionar sobre cuáles son los recursos con los que contamos para crecernos a nosotros mismos y podernos sobreponer a una situación, reitero, que es adversa o inclusive amenazante. Lo contrario a empoderarse sería, pues no sé, diríamos en nuestro país, achicopalarse, sería hacerse menos. Lo contrario a empoderarse es minimizarse a uno mismo, y por eso es interesante plantearnos el empoderamiento siempre y cuando lo interpretemos en un contexto real de desarrollo humano y no en una mera postura de rebeldía, que es como me da la impresión que se ha interpretado en algunos movimientos sociales, en donde se ha buscado empoderar a cierto tipo de personas, pero en un sentido más bien negativo, en un sentido que puede hasta ser violento y que no tiene que ver con el desarrollo personal, con la emancipación en su nivel más profundo, sino que tiene que ver con una resistencia hacia un tipo de abuso o de opresión o de marginación, pues a lo cual claramente se tiene derecho, pero no creo que de la forma como se suele plantear. Cuando nos proponemos rebelarnos frente a una realidad que no es justa, pues me parece bien que ya personalidades como el Mahatma Gandhi o Martin Luther King pues nos dejaron bien claro por dónde sí se vale o cuál es el formato apropiado para esta resistencia, para esta rebeldía, para esta oposición, que es lo que se conoce comúnmente como la resistencia civil. O sea, yo puedo manifestarme, puedo oponerme, resistirme de manera pacífica para subrayar, señalar una injusticia y de esta manera demandar
que se termine con esa injusticia y se respeten derechos personales. Va. Pero en un nivel más profundo, el empoderamiento tiene que ver con esa capacidad de salir adelante frente a una situación en la que claramente nos encontramos en desventaja, al menos de manera inicial. Una persona se empodera cuando supera una enfermedad, se cura. Una persona se empodera cuando sale adelante de un revés económico. Una persona se empodera cuando deja atrás una adicción. Una persona se empodera cuando se reconcilia con alguien y retoma su vida, etcétera. O sea, ese es el verdadero empoderamiento, es el que nos interesa y es sobre el que vamos a reflexionar en esta ocasión. Porque somos muy dados y en un programa reciente hablamos de la relación que tiene con la formación que recibimos, somos muy dados a tirar la toalla, por decirlo de manera coloquial, cuando las cosas se empiezan a poner difíciles. Y entonces optamos por quejarnos, por hacernos las víctimas y más bien buscar maneras de desahogar nuestras penas en vez de empoderarnos para salir adelante y resolver, superar o arreglar la situación. Ese es el empoderamiento auténtico, el que me lleva a extraer una fuerza interior, o mejor dicho, a liberar un poder interior que hace posible que yo salga victorioso de una situación que me comprometió o me puso en jaque o de plano representaba inclusive una amenaza. Entonces el empoderamiento del que estamos hablando en esta ocasión y del que me parece que es el real, es el que se asocia a una liberación de un poder interior por una base espiritual o apoyándonos en una base espiritual. Una persona que se empodera es una persona que sobresale porque se apoya en una realidad espiritual, en un ser superior, llámese Dios. Yo no sé cuál es el problema que tienen muchas personas de referirse a Dios. Pues Dios es el ser superior. No, pero es que es fuerza cósmica. Ok, está bien. Yo le llamo Dios. Se me hace una palabra muy hermosa y muy concreta, pero estamos refiriéndonos a ese ser superior que es nuestro creador, nuestro sustento y nuestro fin. Bueno, apoyarnos en él libera poder desde adentro para poder hacer frente a adversidades que se nos presentan desde afuera. Una persona no está empoderada cuando se resigna a su situación o cuando pretende derrotar al adversario a base de fuerza física o psicológica. No empodera eso más bien violenta al ser humano, y de ahí que considere relevante lo que vamos a reflexionar en este programa. Entonces, habiendo dejado, espero, en claro qué es el empoderamiento, el auténtico, lo que procede es ponernos a considerar cómo empoderarnos, cómo liberar ese poder interior sobre una base espiritual. Con esto no quiero hacer menos ni hacer a un lado la fuerza física o la fuerza psicológica para enfrentar problemas, contratiempos o adversidades. Por supuesto que no. Y de hecho me parece a mí que la mayoría de esos contratiempos, desafíos y adversidades, pues sí habrá que hacerles frente desde los recursos de la fuerza personal, de la fuerza de voluntad, de la fuerza que se desprende de lo físico, del cuerpo, y también de la fuerza psicológica, la capacidad de resistencia, la resiliencia, por ejemplo. Pero hay situaciones, y hay que admitirlo,
que rebasan la capacidad de esos recursos físicos y psicológicos para poderles hacer frente. Necesitamos por lo mismo apoyarnos en algo superior, en algo más profundo y vamos a decirlo tal cual, en alguien más poderoso que nos permita, nos potencialice para poder salir avantes de una situación crítica. Por ejemplo, no son suficientes los recursos físicos y mentales para salir de una adicción. Ahí, si no te empoderas en lo espiritual, no vas a poder salir de la adicción. Tampoco creo que sea posible salir adelante de una gran pérdida, la pérdida de un ser querido, la pérdida de algo valioso en nuestras vidas, si no nos apoyamos en la dimensión espiritual. O poder superar o recuperarnos de un gran fracaso o de un gran rechazo si no contamos con una base espiritual que haga posible que liberemos ese poder necesario para salir adelante. De esta forma, es importante que reconozcamos el rol que juega la dimensión espiritual en nuestras vidas, que va más allá de una mera religiosidad o una mera práctica de rituales que están bien, porque forman parte de la espiritualidad, pero que no se reducen a eso. Cuando hablamos de una persona espiritual, hablamos de una persona que se ha adentrado hacia el interior y veremos de qué manera y en qué términos y condiciones, de tal manera que ha logrado conectarse con ese ser superior y poderse apoyar en el poder que puede liberar desde esa conexión con ese ser. Listo. ¿En qué consiste dicha conexión que comienza con ese viaje hacia el fondo de uno mismo para toparse con Dios y habiéndose topado con Él, podernos apoyar en Él? Bueno, primero implica partir de ciertas premisas que no nos suelen plantear en etapas previas de nuestras vidas y por lo tanto no las tomamos en cuenta, no las tenemos en consideración para entender estos planteamientos a su vez sobre lo espiritual. Y el primero de ellos es que la realidad no es externa principalmente. La realidad es interna principalmente. Aquí los sentidos pues no ayudan porque estamos acostumbrados a considerar como real pues lo que captamos con la vista, con el sentido de la vista, con el sentido del oído, con el sentido del tacto, del gusto y del olfato. Lo cual está bien porque corresponden a cierto nivel de experiencia. O sea, son importantes, pero no son lo único en términos de realidad. O sea, no nos conectan con toda la realidad. De hecho, nos conectan con solo una parte de ella. Es decir, no todo lo que existe se puede ver, no todo lo que existe se puede oír, ni se puede oler, ni se puede degustar, ni se puede palpar. La mayoría de las cosas o de las realidades no son perceptibles a través de los 5 sentidos. Y aquí es donde pues, tenemos que hacer un primer salto de fe, si se pudiera plantear así, para que nos animemos por lo menos a abrirnos a la posibilidad de que efectivamente no todo corresponda al mundo de lo tangible y de lo medible, sino que pudiera ser que haya realidades más profundas que no son tangibles y que tampoco se pueden medir como corresponde a la realidad espiritual. Pero entonces, ¿qué corresponde a ese ámbito? Si no son imágenes, si no son sonidos, si no son sensaciones o olores o sabores, ¿qué
conforma esa experiencia espiritual. Porque me queda clara la experiencia física. Inclusive pudiera quedarnos más o menos clara la experiencia intelectual. Cuando pensamos, pues pudiéramos hacer referencia a una realidad tal vez no tan tangible, pero todavía perceptible. Al menos intelectualmente, reitero. En el plano espiritual, la realidad no se basa en algo medible o en algo lineal o en algo cuantificable. Se basa en un tipo de experiencia que tienes. En el plano espiritual corresponden experiencias del tipo confianza, del tipo amor, del tipo arrepentimiento, del tipo entrega, que no son realidades físicas, aunque puedan tener manifestaciones físicas. Por ejemplo, pues yo puedo simbolizar la reconciliación con alguien a través de un apretón de manos, inclusive de un abrazo. Pero estamos de acuerdo que con el solo apretón de manos y el abrazo no se genera una reconciliación. Se requiere de una disposición interior, o sea, espiritual, para perdonar o pedir perdón, y entonces, como resultado, aspirar a que se dé esa experiencia de reconciliación con alguien. Cuando hablamos del amor, en otro ejemplo, pues aunque pueda tener manifestaciones externas, estamos hablando de una realidad interna. Porque yo, por más que le dé regalos a alguien, no significa necesariamente que ame a esa persona. Pero cuando yo le presto un servicio que le resulta útil a esa persona, ahí sí está viendo una experiencia de amor, pero que surge desde el interior. La verdadera riqueza de una persona no se puede medir en términos bancarios, sino que también se mide y principalmente se mide en referencia a realidades y disposiciones internas. En ese sentido, cuántas personas que tienen mucho viven con pobreza interior, mientras que muchas personas que tal vez tengan poco viven con una gran riqueza interior. Sin ir más lejos, la felicidad misma es una realidad interna que solemos confundir con el placer que se da en lo externo. Y tal vez esa sea la razón por la que algunas personas, o algunas de las muchas que caen en adicciones, pues terminan cayendo por confundir el placer con la felicidad. Pensaban que la felicidad es una realidad externa cuando se trata de una realidad interna. Entonces, temas como el amor, temas como el perdón, temas como la dicha, no son temas que correspondan al mundo externo, aunque el mundo externo pueda contribuir a ellas, pero contribuyen, no las generan. La paz misma. Entonces, haciéndonos una idea de que la realidad interna espiritual es mucho más vasta, más profunda y enriquecedora que la realidad externa, la pregunta que procede a resolver es cómo accedemos a ella para podernos empoderar frente a las dificultades del mundo externo. Porque cuando todo está bien cimentado interiormente, ya contamos con la base de empoderamiento que se requiere para salir adelante cuando se presenta una dificultad externa. Entonces, ¿cómo accedo a esa realidad interior y cómo profundizo en ella? Bueno, lo primero que hay que tener presente es que accedo a esa realidad interior a base de un ejercicio de conciencia, no de un análisis racional. Porque vivimos inmersos en un racionalismo que pretende crearnos claridad, sobre todo a base de silogismos. Y entonces yo tratar de entender que mi realidad espiritual pues sigue cierta lógica
que se identifica por cierto análisis que definitivamente pues no lleva a nada porque no tiene que ver siempre con la lógica inclusive. Una persona, por ejemplo, que ayuna como una manera de desagraviar sus pecados o de desarrollar su fortaleza interior, pues no está siguiendo la lógica, porque la lógica te dice, tienes hambre, come. Pero esa dimensión espiritual, como no se rige por la lógica, es capaz, o se rige por una lógica superior, si lo queremos ver así. Bueno, no, más bien, se rige por la intuición, y la intuición es una guía interna que está conectada con la realidad universal, con las reglas del juego universales. Entonces una persona puede decir, pues yo ayuno, no pasa nada. Puedo ayunar por salud, puedo ayunar por una exigencia del trabajo, puedo ayunar por pues, un tema religioso, pero puedo ayunar. O sea, soy un ser que le puede decir que no a su hambre, a su realidad externa de hambre. Entonces, entendamos que el empoderamiento surge cuando captamos en primera instancia que somos libres y por lo tanto tenemos la capacidad de elegir y primero hay que hacerlo desde el interior. ¿Y qué es lo central que nos corresponde elegir desde lo interior para empezar a empoderarnos? La actitud. La actitud. Sí, la actitud de muchas personas dependen de factores externos. De si les fue bien en el trabajo o no, si les fue bien en una relación o no, lo que sea. Pero los seres que se han adentrado hacia su interior descubren que independientemente de lo que estén viviendo externamente, pueden elegir su actitud. Y como lo consideramos hace unos programas, elegir agradecer en vez de quejarse, por ejemplo. Y cuando ya se ha elegido la actitud, ya se pueden elegir sobre otras realidades profundas que hacen que nuestra vida interior se vuelva más fecunda y por lo tanto nos permita liberar poder. Entonces, haciendo un recuento, ¿no? El tema del empoderamiento no tiene que ver con actitudes o comportamientos rudos o violentos en los cuales me busco imponer para rebelarme frente a una realidad con la que no estoy de acuerdo o que de plano es injusta, y mucho menos para imponer mis criterios. No, el verdadero empoderamiento tiene que ver con una capacidad de liberar poder desde el interior para poder enfrentar situaciones y salir avante de ellas cuando la fuerza física y mental no me alcanza para hacerlo, ¿no? Básicamente, así es como estamos planteando el empoderamiento en este programa. Ahora decíamos, justo antes del corte, vamos a primero ser conscientes de que el empoderamiento o la conexión espiritual comienza cuando caes en la cuenta de que tienes el poder de elegir. Primer nivel del poder, elegir. Y lo primero sobre lo que has de elegir es tu actitud. Que muchos, por no elegirla, permiten que sea consecuencia de las circunstancias que están viviendo. Pero a ver, eso es lo más contrario a un ser libre, a una naturaleza cuya esencia es la libertad. No es propio de una persona libre, de un ser libre, no estar eligiendo su actitud y que su actitud sea resultado de consecuencias sobre las que no puede elegir, de circunstancias, perdón, sobre las que no puede elegir. Y eso le pasa a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas solo se sienten bien cuando les va bien. Ni siquiera les pasa por la cabeza la posibilidad de sentirse bien aunque les vaya mal. Es más, llegan al extremo absurdo de sentirse mal aunque les vaya bien. ¿Por qué? Porque han perdido esa capacidad de elegir, han perdido
o no han desarrollado, mejor dicho, ese empoderamiento, y en ese sentido, pues han caído cada vez más en el juego de la impulsividad, que se traduce a pérdida de conciencia, que significa pérdida de libertad a su vez. Pero si yo agarro, interiorizo y digo, a ver, lo primero que voy a elegir es mi actitud, ¿sí? Entonces ya estoy adentrándome al potencial interno, o a la realidad interna de poder, mejor dicho. Y entonces empiezo por responsabilizarme de mi actitud. Y como ya lo consideramos en algún programa, mi actitud puede ser básicamente humilde o puede ser soberbia. Yo elijo. Y ya que elijo mi actitud, ¿qué sigue en este proceso de trabajo interior para, habiéndome hecho cargo del interior, poder esperar salir adelante respecto al exterior? Bueno, un aspecto muy importante es la experiencia interna, como le llamamos en programación neurolingüística. O sea, elijo mi actitud, pero también, acto seguido, tengo que hacerme cargo de mi experiencia interna, de cómo me la represento. Porque la manera en la que me hago cargo de mi experiencia interna es función de cómo me la represento a mí mismo. Y aquí, irónicamente, nos podemos servir de los sentidos para nuestro provecho. O sea, podemos servirnos de los sentidos, inclusive para una experiencia espiritual. Y no me refiero a las prácticas ritualísticas, que en parte son útiles por eso, sino que me refiero al tipo de experiencia interior que podemos construir cuando, de manera voluntaria y consciente, manejamos nuestros sentidos o las sensaciones que se derivan de ellos para construir una nueva representación interna. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que yo ya elegí cambiar mi actitud y además, pues siguiendo la pauta de lo que propusimos hace un par de programas, voy a elegir agradecer y voy a dejar de quejarme. Va. ¿Qué sigue? Bueno, pues me voy a hacer cargo de mis representaciones internas. Elijo un tema en mi vida sobre el cual me quiero empoderar. Vamos a pensar que el tema que elijo es el de vencer mi timidez, ¿no? Por citar un caso. Pudiera ser cualquier otro, pero vamos a pensar que soy tímido y quiero dejar de serlo. ¿Por qué? Pues porque quiero relacionarme más, porque entiendo que las relaciones son parte importante, fundamental de la prosperidad y la dicha humanas, etcétera, etcétera. Ok, quiero ser menos tímido y quiero ser más asertivo. Va. Entonces me represento internamente la experiencia de relacionarme con otros de una forma distinta. ¿Y cómo le hago? Bueno, primero identifico cómo experimento interiormente la timidez. ¿Cómo son las imágenes, los sonidos y las sensaciones corporales que asocio a la timidez? Porque una persona, para poder tener una experiencia interna, tuvo que haberla filtrado desde el exterior a través de los sentidos, cierto tipo de imágenes, cierto tipo de sonidos o diálogo interno y cierto tipo de sensaciones. Y entonces a la persona interna, a la persona tímida, le preguntamos, a ver, ¿cómo te representas internamente la timidez? Cuando estás con alguien, le preguntamos, ¿no? O nos preguntamos, si fuera el caso particular, ¿cómo me represento internamente la timidez? ¿Qué tipo de imágenes me vienen? Entonces me imagino que estoy con una persona que acabo de conocer. Y lo primero que tengo que identificar es qué características tiene esa imagen en la que me veo con esa persona. ¿Es una imagen en blanco y negro? ¿Es una imagen chica, proyectada en la pantalla de mi mente? ¿Es una imagen fija? ¿Es una imagen lejana? Por poner un caso. Y entonces tomo nota. Mi timidez
Cuando pienso en que conozco a una nueva persona, me vienen imágenes con estas características. Y luego me voy al tema auditivo. ¿Cómo es mi voz cuando soy tímido? ¿No? Y entonces identifico, no, pues bajita, aguda, con poca resonancia, y además un diálogo interno de no digas nada, se van a burlar de ti, qué sé yo, y tomo nota. Y luego me pregunto sobre cómo experimento en mi cuerpo la timidez. No, pues es como un agujero que se da en mi pecho, y en ese agujero siento un vacío que pica y se extiende hacia toda mi espalda y se siente caliente. Ok, muy bien. Esa es mi experiencia, esa es la manera en que me represento internamente la experiencia de timidez. Entonces, si mi timidez es una experiencia que me represento en blanco y negro, con una imagen chica, lejana, fija, con una voz bajita en volumen, aguda, con poca resonancia, como un hueco en el pecho que se extiende a la espalda, que es caliente o quema, entonces ya tengo pistas para representarme de otra manera una experiencia de asertividad, la cual vamos a profundizar a continuación. Y entonces, si quiero empezar a ser asertivo, cambio mi imagen interna y la plasmo, me veo con la misma persona, pero a colores, con la imagen cerca, grande, en movimiento. Me escucho con voz alta, volumen alto, bueno, medio, tampoco se trata de gritar, volumen medio, voz grave, tono grave, resonancia amplia. Y además siento que ese hueco en el pecho se llenó, se enfrió, dejó de expandirse la espalda y en cambio siento una experiencia mucho más agradable en vez de hueco, siento satisfacción en vez de caliente, siento templado en vez de recorrer la espalda, se va hacia todo mi cuerpo y entonces cambio la manera en que me represento internamente mi experiencia de relacionarme con otra persona, de tal manera que deja de ser tímida para volverse asertiva. Oye Andrés, pero ese es un engaño, es un juego mental para dorarnos la píldora y pretender que es de otra manera. Es que no, a ver, vamos a ser muy concretos en este sentido, o muy claros. El tema de cómo te representas las cosas internamente es un tema ampliamente asociado a lo espiritual. ¿Por qué? Porque implica que tú decides cuál va a ser tu experiencia interior y por lo tanto estás creando una realidad que más adelante será de fe, de esperanza y de amor. ¿Cómo? Pues sí, por la ley de la vibración sabemos que la manera en que tú experimentes internamente las cosas es lo que va a hacer posible que se manifiesten, positivas o negativas. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión, por ejemplo, de Neville Goddard, de que lo que quieres que se haga realidad, primero tienes que sentirlo en tu interior? O cuando Jesús dice, cuando pidas, pide como si ya se te hubiese concedido. O cuando Greg Braden nos aclara que primero tenemos que tener la experiencia desde la realidad que queremos y no desde la falta de ella para poderla lograr. Bueno, pues todos convergen en lo mismo. Tienes que encargarte de lo que vives en tu interior. La mayoría de la gente está abocada, bueno, ojalá, corrijo. Hay gente que se aboca a arreglar los problemas desde afuera porque muchos se limitan simplemente a quejarse y no hacen nada. Pero de las personas que sí pretenden hacerse cargo de su situación, pues se hacen cargo de ella o pretenden hacerse cargo de ella solo
desde afuera, desde lo externo, apoyándose en su fuerza física y mental una vez más. Pero no lo hacen desde adentro, no se trabaja nada desde adentro. Olvidando aquello que decía Albert Einstein de que no puedes pretender resolver un problema si te mantienes en el mismo nivel de pensamiento en el que te encontrabas cuando lo creaste. Tienes que ascender a un nivel superior de pensamiento. Pues tiene que ver con esto. El tema de el crecimiento interior se asocia a un cambio en la manera en que nos representamos internamente las cosas, precedido por un cambio en la actitud. Y esto es crucial para que logremos resultados hacia afuera. ¿Cuántas veces hemos experimentado el efecto rebote, por ejemplo? El efecto rebote se da como consecuencia de no haber generado previamente un cambio en nuestro sistema de creencias, en nuestros paradigmas. O sea, no cambiamos el mindset, como se dice en inglés, o no hemos cambiado el paradigma. Y entonces, pues claro, como no hemos cambiado el paradigma, los cambios que procuramos siguiendo ciertas estrategias, pues terminan dejando de funcionar, porque al final todo lo que hacemos se ajusta a cómo somos. La secuencia es ser, hacer, tener. Y la gente obsesionada con el tener se centra en el hacer, pero se olvida del ser. Entonces, si yo no soy una persona interiormente próspera, no voy a lograr la prosperidad en el mundo externo, a menos que me sirva de la trampa o de un talento, como lo comentábamos en un programa reciente. Si yo no soy una persona saludable, pues no puedo pretender salir adelante de una enfermedad. En otras palabras, tengo que identificarme internamente con la experiencia de lo que quiero que suceda externamente en el tiempo. E identificarme con ella significa encarnarla como si ya fuese una realidad. Pero para encarnarla, tengo que seguir estos dos pasos. Elegir mi actitud, una actitud humilde, como ya mencionamos, y segundo, elegir la manera en que me voy a representar internamente la experiencia como si ya fuera un hecho. Y no es un mero o solo ejercicio de visualización el que estamos planteando ahora. Es todo un ejercicio de integración de los 3 niveles de representación que son los niveles centrales en nuestras vidas. El nivel visual, visualización, el nivel auditivo, diálogo interno, y el nivel kinestésico, sensaciones corporales. Es el famoso esquema de hazlo como si ya fuera una realidad. Este autor, Ramshaw, en uno de sus libros, el de El Código de la Manifestación, menciona o narra el caso de un joven cajero de un banco que había entendido este esquema de empoderamiento desde el cambio en su experiencia interior, y entonces su objetivo era llegar a ser director de un banco. Y como ese banco le quedaba cerca, pues iba a ese banco y le llamaba la atención la actitud de este cajero, porque este cajero atendía a los clientes, se vestía, hablaba como si fuera el director del banco. Y era un cajero, o sea, no es por hacer menos a los cajeros, pero en la pirámide organizacional pues estaba en la base de dicha pirámide. Sin embargo, él ya se había, por decirlo así, vendido la realidad, no la idea, sino la realidad, a tal grado que la reproducía en sí mismo interiormente, de que era un director de banco. Y que solo era cuestión de tiempo para que pudiera llegar a esa posición. Pero tenía que comportarse como si ya lo fuera. Tienes que pensar, tienes que hablar, tienes que sentir y actuar como si ya
fuera realidad eso que quieres. Ese es el poder interior del que estamos hablando. Ese es el verdadero empoderamiento. Y entonces este joven cajero, pues claro, fue destacando sobre sus demás compañeros que no hacían más que simplemente atender como cajeros que eran. Algunos mal encarados, algunos de mala gana, otros educados, pero hasta ahí. Este cajero se esmeraba en generar una experiencia en el cliente como la generaría el director del mismo banco. Entonces fue destacando, evidentemente fue ascendiendo, y ya sabemos cuál es el desenlace. Terminó siendo director del banco. O sea, muchas personas no se plantean grandes niveles de éxito porque no son capaces de anticiparlo internamente, de crearlo en su interior de manera previa, porque lo ven inalcanzable, porque creen que no lo merecen, etc. Por la razón que sea, el hecho es que cuando tú o ellos se apoyan nada más en su fuerza física o mental, pues terminan tarde o temprano descubriendo pues, que esa fuerza tiene límites serios. Mientras que el poder interior, el empoderamiento real, surge cuando tú te haces cargo de tu actitud, te haces cargo de tu representación interna, y falta un tercer componente, y con eso terminamos nuestra reflexión de hoy. También hace falta apoyarse en Dios. La plegaria es lo que cierra el círculo de este empoderamiento interior, que inició con la elección de tu actitud, que se consolidó con el cambio en la manera en que te lo representas internamente, es decir, lo anticipas como una realidad, pues se cierra la pinza con una oración, con la plegaria, en donde hay que tener mucho cuidado, una plegaria que se basa en la gratitud, no en la petición. O sea, uno se dirige a Dios dándole gracias por eso que ya está sucediendo interiormente y que por eso damos por hecho que terminará sucediendo exteriormente. Gracias, Señor, por mi salud. Gracias, Señor, por mi riqueza. Gracias, Señor, por esto que ya habiendo hecho realidad en mí, internamente, sé que será cuestión de tiempo para que se manifieste externamente. Pues entonces, en eso consiste, amigas, amigos míos, a mi parecer, el verdadero empoderamiento. Vamos a procurarlo, vamos a hacernos cargo de nuestra actitud, en primer lugar, vamos a hacernos cargo de la manera en que internamente nos representamos las cosas, en segundo lugar, y finalmente pues vamos a hacernos cargo de una habitual acción de gracias a Dios por todo aquello que ya es una realidad y que ha sido fruto de logros previos, y también de lo que va a ser una realidad porque ya lo estamos anticipando de manera humilde. Pues hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que me pueden contactar a través del correo info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.